Let me start with this. Déjeme comenzar de esta manera. I've been coming to Nicaragua now for almost 25 years. Yo he estado viniendo a Nicaragua casi por 25 años. And this church is amazing. Y esta iglesia es asombrosa. On Sunday morning during the first El service, domingo en la mañana, mientras estábamos predicando en el primer servicio, it took me a while just to soak it all in. mire, realmente me tomó un buen tiempo para poder absorber todo lo que estaba viendo acá. Because I remember when the whole church was just your family. Porque yo recuerdo cuando toda la iglesia era solo la familia del pastor. And now hundreds of you worship Y together every single ahora week. acá vienen cientos de personas a adorar al Señor. This is a church that would be very proud, that I would be very proud to be a part of in America. Y mire, esta iglesia, yo estaría muy orgulloso de esta iglesia, aun si estuviéramos en Estados Unidos. Your worship is first class. Mire, la alabanza, la adoración, primer nivel. Your pastors are amazing and great teachers. Sus pastores son maravillosos, son grandes maestros. And the leadership team that's a part of that helps run this church Y el are equipo de amazing as well. liderazgo que ayuda a dirigir esta iglesia, mire, son extraordinarios. But the thing that excites me the most is to see a room full of people with such great faith. Pero mire, pero lo que me emociona aún mucho más es ver la iglesia que está aquí llena y ustedes son gente de fe. There were environments that Jesus went into that he couldn't do miracles because there was no faith. Hubieron algunos lugares cuando Jesús llegó y él no pudo hacer ningún milagro porque la gente no tenía fe. But this is an environment of great faith. Pero este lugar es un lugar lleno de muchísima fe. And faith is the beginning of all success. Y la fe es el inicio de cualquier éxito. One of the statements that I teach in businesses around America Una de las declaraciones que yo enseño ahí en Estados Unidos is what you believe is what you become. es que lo que usted cree, en eso usted se convierte. Have you heard of the American car company Ford? ¿Ha escuchado usted acerca de la compañía de autos Ford? Henry Ford, the founder, said it like this. Henry Ford, el fundador, lo dijo de esta manera. If you believe you can or you believe you can't, you're right. Si usted cree que puede o cree que no puede, tiene razón. Jesus said, if you believe, nothing is impossible. Jesucristo dijo, si usted cree, nada le es imposible. And when Pastor David and Claudia came to this great country, Y cuando el pastor Dave y la pastora Claudia vinieron a este hermoso país, they could see the invisible. ellos podían ver lo invisible. In the natural, it was just a few people. En lo natural eran unas cuantas personas, A dirt floor, un piso de tierra, a tin roof. mire, un techo que era de lona, But in their hearts and in their pero en spirits, su corazón y en su espíritu, they saw this. ellos miraban esto. And now we experience Y it. ahora lo estamos experimentando. The great pastor Oral Roberts El gran pastor Oral Roberts said, when you can see the invisible, you can do the impossible. dijo que cuando puedes ver lo imposible, puedes hacer, cuando puedes ver, perdón, lo invisible, puedes hacer lo imposible. And as we start our time tonight, I want to encourage you to believe and have great faith. Y mientras comenzamos en esta noche, yo quiero motivarles que tengan una gran fe. You got anything? Not right? No? Okay. All right. Very good. All right. Well, let's do this. I want to start by reading a quick passage, and then we'll Entonces, bring hagamos Pastor David esto, up. ¿verdad? Vamos a comenzar leyendo un pasaje bíblico. This is in 2 Peter chapter 1, Esto se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, verse 3. en el versículo 3. And this passage is the passage that the Lord showed me that I wrote my book out of. Y este es un pasaje que el Señor me mostró y desde ahí yo escribí mi libro. My book, Winology, is a biblical success system. Mi libro, Ganandología, así se traduciría, creo, ¿verdad?
Ganandología. Go ahead. Okay. It's a biblical success system that teaches people how to win God's way. Es un sistema de éxito bíblico que enseña a las personas cómo hacerlo. And all of the revelation comes from this Y passage. toda la revelación viene de este pasaje. Verse 3 says, as his divine power has given us all things that pertain to life and godliness. Y dice de esta manera, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, Through the knowledge of him who called us by glory and virtue. mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Many times we believers feel like we lack something. Muchas veces nosotros como creyentes sentimos como que nos hace falta algo. We can look at our lives and feel like we don't have enough. Y podemos ver nuestra vida como que no tenemos algo, no tenemos lo suficiente. We don't have enough money. No tenemos suficiente dinero. We don't have the right friends. No tenemos los amigos correctos. We don't have the right connections. No tenemos las conexiones correctas. Don't have the right job. No tenemos el trabajo correcto. But this passage tells us Pero este pasaje nos dice that according to God's divine power, que de acuerdo al poder divino de Dios, we have everything we need tenemos todo lo que necesitamos for life and for godliness. para, en este caso, para la vida y para la piedad. There's nothing that you lack. Porque no hay nada que a usted le haga falta. Everything you need, Todo lo que usted necesita, God has given you access el to. Señor ya le ha dado acceso. The problem is that we oftentimes El problema es que nosotros muchas veces live our lives based on our abilities. vivimos nuestra vida basado en nuestras propias capacidades. When God has given us a supernatural advantage. Cuando realmente Dios nos ha dado una ventaja sobrenatural. All of the success that I've been able to have in life Todo el éxito que yo he logrado tener en la vida has come from a combination of my own personal effort ha venido de una combinación de mi esfuerzo personal combined with my faith in God and his power and ability. combinado con mi fe en Dios y en su obra. Jesus said, apart from the Father, I can do nothing. Jesucristo dijo, separado del Padre, nada puedo hacer. Jesus had great power. Jesús tuvo gran poder. Jesus had great wisdom. Jesús tuvo gran sabiduría. But apart from God, Pero separado de Dios, he could do nothing. él no podía hacer absolutamente nada. What makes us think we could do better? Y entonces, ¿qué nos hace creer que nosotros sí podemos? It's only through his ability Es solamente por medio de la capacidad de Dios and his power y de su poder that we can accomplish his purpose. que nosotros podemos alcanzar su propósito. And it all starts with your faith, Pero todo comienza con nuestra fe. your belief Su creer, that you can do great el things. creer de que usted puede hacer grandes cosas. Amen? Amén. Amen. Pastor David, do you want to come up and Pastor Dave, venga por acá. All right. So we talked a little earlier, Entonces, más temprano estuvimos hablando. and I thought it would be good for us to talk a little bit about fear, for you guys to talk a little bit about fear. Y creemos, ¿verdad?, que sería interesante que hablaran un poco acerca del temor. Because fear is we just talked about faith, Porque usted ya acaba de hablar de la fe. so the other side of that coin is fear, El otro lado de la moneda de la fe está el temor. and that's a tool of the enemy. Y esa es una herramienta del enemigo. So for business, for life, Entonces, para negocios, para la vida, overcoming fear of failure, el superar el miedo al fracaso, el temor al fracaso, fear of the unknown, el superar el temor a lo desconocido. you know, fear manifests itself in so many different Es ways. que el temor se manifiesta de muchas maneras. So if you guys could just talk a little bit about times when you've had fear and what you've had to do to overcome that. Entonces, no sé si pudieran hablar, ¿verdad?, de algún momento en su vida donde ustedes tuvieron algún temor y cómo ustedes lo lograron superar. And what are some of the things that you learned through those Y experiences? cuáles son algunas de las cosas que ustedes aprendieron desde esa experiencia. Thank you, Pastor Dave. Muchas gracias, Pastor Dave. Anybody here ever been scared? Yes? Say it again. Anybody ever been scared here? ¿Alguno de Yes? ustedes ha tenido alguna vez temor? ¿Sí? And me too, it's okay. Yo también, y está bien.
standing next to my pastor trying to, no, I'm just kidding. Mire, estar acá a la par de mi pastor y predicar, ya imagínense ustedes, ya. As two professional speakers, it's like, gosh. Y mire, y como un profesional, ¿verdad? Un He tried to kick it expositor, over to me, realmente da un poco de temor. and for a half second right in front of you, I had a little fear. Y para serle franco, estar acá delante de ustedes tenía como un poco de temor. So it happens to the best of us. Y realmente eso ocurre aún a los mejores. But one thing that I learned, Una de las cosas que he aprendido, in the book of Revelations, it says that we're overcomers en el libro de Apocalipsis dice que nosotros somos más que vencedores by the blood of the Lamb por la sangre del Cordero and the power of our testimony. y el poder de nuestro testimonio. Amen? Amén. So I want to share with you just a glimpse into a part of my testimony. Is that okay? Yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Una pequeña parte, como un pequeño, ¿qué sería glimpse? Estoy tratando de pensar, un fragmento de lo que sería mi testimonio. ¿Estamos bien? Amen? Amén. So it was 2008. Entonces, era el 2008. I had been on a business trip. Yo estaba en un viaje de negocios I was coming back to Chicago from Florida. y estaba regresando de Chicago hacia la Florida. The previous 2 years had been an absolute nightmare. Y los previos 2 años había sido una pesadilla, pero total. After thinking that I had achieved the American dream, Y después de haber creído yo que había logrado el famoso sueño americano, in 2006, my son had been killed. en el 2006 mi hijo había sido asesinado. I was on my way back from this flight, and my wife had been battling some drugs and alcohol. Y yo estaba en ese vuelo y estaba regresando, pero mi esposa había estado luchando con problemas de drogadicción y de alcohol. This may not resonate with everybody, Quizás esto no resuene a todos, but I want to challenge you to find a little something in here that you can hold on to and not give up. pero yo quiero animarles a que ustedes puedan encontrar a algo ahí que ustedes tienen adentro y que no lo rindan. If you have a pen, please get ready to write this down. Si tiene un lapicero, vaya buscándolo, vaya listándose para que lo escriba. You have a choice. Usted tiene una escogencia. You can face everything and run, Usted puede enfrentar todo y correr. fear. Face everything and run. En el acrónimo en inglés tiene como más sentido. Enfrentar todo y correr. Pero en español vamos a tener que buscar uno para miedo. I know. Okay. But the other side of that Pero la otra parte de eso is to face everything and react es enfrentar todo y reaccionar intentionally. intencionalmente. Everything in life is a choice. Cualquier cosa en la vida es una escogencia. See, after experiencing the trauma for the previous 2 years, Haber experimentado ese trauma de esos 2 años previos, thinking I was living the American dream, pensando que yo estaba viviendo el sueño americano, on Friday, June 13th, 2008, y un viernes, junio 13 del 2008, I would get a phone call from my mother-in-law, yo recibí una llamada telefónica de mi suegra and she tells me not to go home. y me dice que no vaya a casa. My wife committed suicide. Y es que mi esposa se había suicidado. Why me? ¿Por qué yo? I got afraid because I thought I knew who I was. Yo tuve miedo porque creí que sabía quién era. And in that moment, I gave up. Y en ese momento yo me rendí. I got afraid, Yo tenía un amigo and I ran from everything that I knew. y mire, y un temor, me entró miedo, perdón, y yo lo que hice fue correr, salir huyendo. Tens of millions of dollars Mire. thrown out the window. Millones, decenas de millones de dólares gastadas así por la ventana. My character and my integrity Mi carácter, mi integridad
up my nose and in a bottle. Mire, estaban ahí siendo metidos por la nariz o en una botella. Some of us that are in business understand it's lonely at the top. Y algunos de los que estamos en esto del negocio sabemos que allá en la cima se siente solo. Not everybody understands the sacrifice we make. Y no muchos entienden el sacrificio que hacemos. Whether you're leading a ministry Sea que usted esté viviendo en el ministerio or you're running a business, o si usted está dirigiendo un negocio, there's power in your testimony. hay poder en su I testimonio. want to encourage you tonight by the end of our talk Y and our yo quiero questions motivarles a cada uno de ustedes al finalizar esta prédica y al finalizar este tiempo de preguntas, to keep going, que mire, siga to avanzando. trust Jesus, Confíe en Jesús. because he's changed my life radically since. ¿Sabe por qué? Porque Él cambió mi vida de una forma radical. So when I think about fear, Entonces, cuando yo pienso acerca del miedo, I think about a choice. yo pienso acerca de una escogencia. You can stay there scared of the next moment, Usted se queda ahí paralizado con miedo acerca de lo que va a venir, or you can make a choice to keep pushing in. o usted puede escoger en seguir avanzando. I recently learned a little trick. Recientemente aprendí un pequeño truco. One of our teachers at our church, Uno de nuestros maestros allá en nuestra iglesia. what I'm about to share with you, I feel is like a secret. Lo que yo estoy a punto de compartirles creo que es como un secreto. If you have your Bible, please turn to Hebrews 12, Si usted tiene su Biblia, por favor vaya a Hebreos 12, verse 2. en el versículo 2. Hebrews 12, verse 2. Hebreos 12, versículo 2. Says, looking unto Jesus, Puesto los ojos en Jesús, the author and finisher of our faith. el autor y consumador de la fe. If you're still here, he's still writing a story, amen? Mire, si usted todavía está acá, él sigue escribiendo su historia. For it was the joy set before him Quien por el gozo puesto delante de él, that helped him endure the cross, soportó la cruz, despised the shame, menospreciando la vergüenza, and he sat down at the right hand of the throne of God. y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. I've read this 1,000 times, Mire, yo había leído esto miles de veces, but I missed something very important. pero como que se me había escapado algo muy importante. He laid joy before him Que él dice que puso el gozo delante de to él. endure the cross, ¿Para qué? Para poder The pain. soportar la cruz, the pain and the el dolor, shame. la vergüenza. So I got to thinking, Entonces yo me puse a pensar, when I'm afraid, cuando tengo miedo, how must have he felt? How must he felt? How much did Jesus feel? ¿Cómo sintió Jesús? ¿Cómo se sintió él? And I got to thinking, we learn that Jesus is omnipresent, yes? Y hemos aprendido que Jesús es omnipresente, ¿verdad que sí? So right now, while you're dealing with that fear, Entonces, en este momento, mientras usted está lidiando con Right now, su when you're temor, hesitant, en este preciso momento, cuando usted está vacilando, he's on the cross él taking a está beating. ahí en la cruz recibiendo esos latigazos. Because God's given him joy when you say yes ¿Por to the qué? ministry. Porque cuando él sentía gozo cuando usted decía sí al ministerio. When you say yes to that next step in your Cuando faith, usted decía sí al siguiente paso en la fe. it was like a secret. Esto fue para mí como un secreto. It had been there the whole time. Había estado ahí todo el tiempo. We show up to church. Y entonces nosotros llegamos a la iglesia. We go through the motions. Y entonces pasamos We ahí, check the ¿verdad? box. Como que chequeamos el que vinimos, la asistencia. I think back Pero- when I lost my wife, Pero yo pienso cuando yo perdí a mi esposa when she lost her baby boy. y cuando ella también había perdido a su muchacho. Jesus was on that cross seeing me right here sharing this deliverance Y Jesús estaba ahí en la cruz compartiendo su liberación to carry me through. para poderme dar la salida. And he'll do the same for you. Y Él también hará lo mismo por usted. So when I think of fear, Entonces, cuando yo pienso en el miedo, I have a choice. yo tengo una escogencia.
You can stay right where you are. Usted se puede quedar ahí donde usted está, Keep checking the box. ahí solamente marcando asistencia. Maybe get complacent sometimes. Quizás quedarse ahí complacido en lo que hace. Or you can start saying, yes, Lord. O puede comenzar a decir, sí, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. Amen. Amén. That's what I- That's good. Eso es bueno. That's very good. Eso es muy bueno. When I think of fear, Cuando yo pienso acerca del miedo, I think of being a young fighter. yo pienso en un peleador joven. And before I made the United States Taekwondo team, Y antes de que yo entrara a la selección de Taekwondo, del equipo de la selección de Taekwondo de Estados Unidos, all of my competitions in the United States todas mis competencias allí en Estados Unidos were based on the level of my training estaban basadas en mi nivel del entrenamiento and had nothing to do with my size or my weight y class, no tenía nada que ver con mi tamaño o con mi peso, which meant that I had to fight people his size. lo cual significaba que tenía que pelear contra tipos como de este tamaño. This is why I said I'd be afraid of him. Y por eso es que yo dije que yo le tendría miedo a Can él. you put your hand out like this? Just, I want you to see. Entonces, miren el alcance. So, here, for what I'm showing you is Entonces, lo que les estoy mostrando, when you're a shorter fighter, cuando usted es un peleador you're pequeño, going to get hit first. mire, lo van a golpear primero. So the only way that I can hit someone else Entonces, la única manera que yo pueda golpear a alguien primero is if I'm willing to take the first punch. es que si yo estoy dispuesto a recibir el primer golpe. Many people are afraid to fail Y mucha gente tiene miedo de fallar because they don't want to take the punch. porque no quieren recibir el golpe. But the only way you get to give a punch Pero la única manera que usted is to pueda dar take a el punch. golpe es recibiendo un golpe. in America, we have a great inventor En Estados Unidos tenemos un gran inventor who was credited with creating the light bulb. quien se le dio, ¿verdad?, el crédito de haber creado los bombillos. And he said it like this. Y él lo dijo de esta manera. His name is Thomas Edison. Su nombre es Thomas Edison. He said, I never failed once. Él dijo, nunca fallé una sola vez. I just learned 10,000 ways it didn't work. Solo aprendí 10,000 maneras que no funcionaban. This fear of failure Entonces, este miedo a fallar keeps us in a prison nos mantiene en una prisión where we do nothing. donde no hacemos nada. What we need to do Pero instead lo que tenemos que hacer realmente, is plan to fail, mire, es planificar que vamos a fallar. because only through failure do you learn the most. Porque solamente por medio del fracaso es que usted va a aprender lo mejor. The way I look at failure La manera que yo veo el fracaso is that it only counts if I don't learn. es que cuenta que he fracasado si no he aprendido. When I wrote my book, Cuando yo escribí mi libro, I had an opportunity to be hired by a company that was worth about $10 billion. yo tuve la oportunidad de ser contratado por una empresa que tiene, ¿verdad?, un valor como de 10 billones de dólares. And I was afraid that I would be rejected. Y yo tenía miedo que iba a ser rechazado. I couldn't wrap my brain around why they would want me to work with Y them. yo no podía, como que no me entraba en la cabeza porque ellos querían trabajar conmigo. Because they had their own educational systems and Porque trainers. incluso ellos tenían su propio sistema educativo, sus propios entrenadores. And I felt like I didn't have what it took to help their company. Y yo sentí que no tenía lo que se requería para ayudarle a su compañía. But it wasn't about me. Pero no se trataba de mí, It was about God in me. se trataba acerca de Dios en mí. And I had to be willing Y yo tenía que estar dispuesto to face rejection de enfrentar el rechazo in order to have the opportunity for victory. para poder tener la oportunidad a la victoria. Many people fail before they even start Mucha gente falla aún sin siquiera haber comenzado. because they're afraid to take the risk. ¿Por qué? Porque tienen miedo de tomar el riesgo. We have to be people of faith Tenemos que ser gente de fe, that know that God is greater, que sabemos que Dios es más grande,
than any type of failure. que cualquier tipo de fracaso. This passage in 2 Peter, Este pasaje en la segunda carta de Pedro, verse 5 says this. en el versículo 5, 1:5 dice así: But for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue. por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. So the very first step in succeeding Entonces, el primer paso en sí para ser exitoso is adding something to your faith. es añadir algo a su fe. Believing is not enough. Creer no es suficiente. You have to do something. Tiene que hacer algo. This passage uses the word diligence. Y este pasaje utiliza la palabra diligencia. Diligence is a quality of excellence. La diligencia es una cualidad de la excelencia. It's a decision to be the most excellent version of yourself. Es una decisión de ser la mejor versión de su persona. But this word also is connected to expedience, Pero también esta palabra está conectada con experiencia, urgency, con urgencia, speed. con velocidad. So it's an attitude. Entonces es una actitud. I'm going to become the best I can Yo voy a hacer lo mejor que puedo as fast as I can. en la manera más rápida que pueda. I'm not going to wait. No voy a esperar. I'm not going to hesitate. No voy a vacilar. I'm not going to No procrastinate. voy a procrastinar. I'm going to get to work right now Voy a comenzar el trabajo ya and do y something hacer algo with what I believe. con lo que creo. If I'm not willing to do Si something, no estoy dispuesto de hacer algo, do I actually believe? entonces realmente lo creo. So faith Entonces la fe is bigger than just believing. es más grande, es mucho más que solo creer. Faith is believing so much that you La do fe something about it. es creer tanto que lo invita a hacer algo al respecto. Now, interestingly, this next word, Entonces, interesante que acá la siguiente palabra que usa, which is translated as virtue, la cual se traduce como virtud, is the first and most important thing to add to your faith. es la primera cosa y la más importante que usted tiene que añadir a su fe. If you're going to succeed in marriage or Si usted relationships, va a ser exitoso en el matrimonio o en las relaciones, if you're en going to el succeed in negocio, your business si or va your a ser, education, exitoso en la educación, en su empresa, you have to believe. tiene que creer. I have to believe that my marriage is going to make it. Yo tengo que creer que vamos a lograrlo en el I matrimonio. have to believe that I'm going to succeed. Tengo que creer que voy a ser exitoso. When I was fighting, Cuando yo estaba peleando, I had to believe I was going to win. yo tenía que creer que iba a ganar. It didn't matter if he was this big. Y no importa si era así de grandote. I was going to rip his head off Mire, yo le iba a cortar la cabeza. and give Jesus all the glory. ¿Por qué? Y después le daba la gloria a Jesús. But this word virtue Pero esa palabra, virtud, oftentimes is translated as our behavior. muchas veces es traducida como nuestro comportamiento. We think of it as being a good person, Creemos que es como ser una buena persona, someone that is virtuous. alguien que es virtuoso. But this word actually comes from a Greek word, Pero realmente esta palabra viene de una palabra griega and that word is arete. y esa palabra griega es arate. Arete, yes. Arete. It literally comes from two Greek Y words. realmente viene de otras dos palabras griegas. The word for man La palabra para hombre and the word for up. y la palabra Up. para arriba. It means man up. Significa sé hombre. In English, we say man up. En inglés nosotros le decimos hacete hombre. Be a man. Hacete hombre. Cowboy up. Vale, le dice cowboy. Cowboy. That's for No, Texas. Entonces, básicamente, como sé vaquero, ¿verdad? Porque Yeah, vaquero. es porque ellos son de Texas, le digo, ¿verdad? So in this passage, it talks about adding a value of manliness to your Entonces, en faith. este pasaje lo que está diciendo es que se tiene que añadir un aspecto de hombría a su fe. It's not about a man versus a woman. No es acá la versión del hombre versus la mujer. No, no, It's no, no. it's the attitude of a champion. Sino es la actitud de un campeón. You have to believe that you're going to win. Tiene que creer que va a ganar. And you've got to be able to swing for the Y fences. tiene que estar dispuesto a hacer el tiro. I'm not going to take no for an answer. Aquí no voy a ganar un no como una I'm respuesta. going to win. Yo voy a ganar.
That $10 billion company told me no over and over and over again. Esa compañía de los 10 millones me dijo que no, una y otra y otra y otra vez. But I just kept swinging. Y yo seguía tirando golpes. And they finally said Y yes. finalmente dijeron que sí. The number one way to guarantee that you lose La garantía número uno de que usted perderá is to quit. es el rendirse. With Jesus, if you don't quit, you win. Mire, con Jesús, si usted no se rinde, usted gana. Amen? Amén. Entonces, con esto de lidiar con el miedo, There's also discouragement. también está la desmotivación. Yeah. When we are discouraged because maybe we've been sowing and we're not seeing the reaping. Y como cuando nos desmotivamos es porque hemos estado sembrando, pero como que no vemos esa cosecha. Yeah. And so it has to do with faith Entonces, sé que tiene que ver con la fe, because sometimes then we lose faith porque algunas veces cuando perdemos fe, because we're just not seeing the results. la perdemos porque no vemos esos resultados. We've been swinging for the fences. Entonces, quizá hemos estado ahí tirando esos golpes. We've been working Hemos diligently, estado trabajando diligentemente, but we're not seeing the fruit pero no yet. estamos viendo el fruto de todo nuestro esfuerzo. So how can we overcome that discouragement? Entonces, ¿cómo podemos ahora superar esa desmotivación? Other than just manning up. Y aparte, ¿verdad? De ser hombre, Yeah. de hacernos hombres. The cowboy up. El cowboy, el vaquero, ¿verdad? Just want to challenge you, see if you can come up with Es que something. vamos a Yeah. ver, dice, si me le puedo encontrar una traducción. All right. Está difícil. Cowboy up, ayúdenme. Yeah, so how do you overcome or deal with discouragement? Entonces, ¿cómo supera usted o cómo lidia con el tema de la desmotivación? I find it fascinating that everybody handles things differently. Yo encuentro fascinante que todas las personas lidian con las cosas de forma diferente. You've already experienced it, right? How I speak, how Pastor Joel speaks, yes? Y ustedes ya pudieron experimentar, ¿verdad? Cómo hablo yo y cómo habla el pastor Joel. One of the things that I study in America is neuro-linguistic programming. Y una de las cosas que yo aprendí, ¿verdad? En la escuela de neurociencia, Ooh, okay. Give it up neurolingüística, for him. neurociencia, ¿verdad? Cowboy Los up. chavalos me la ponen difícil, ¿verdad? But in that practice, Es que en la práctica they have what's called modalities. tienen algo que se le conoce como It's modalidades. kind of like philosophy. Es como, like what? Like philosophy. Como filosofías. Yes. And one of them says, Y una de ellas dice the map is not the territory. que el mapa no es el territorio. If I give you my address, Si yo le doy la dirección mía, you could all find my house. ustedes pueden encontrar mi casa. It's a plane ride to a taxi to a Entonces knock usted on my agarra door. un avión, después que se baje el avión, agarra un taxi y después llega y toca la puerta. But what you don't understand, Pero lo que usted no entiende if you've never been to Dallas, es Texas, que si usted nunca ha ido a Dallas, Texas, it's so big. mire, eso es inmenso. Like 4 and 5 story overpasses. Mire, donde tienen ahí pases de desnivel como de 4 o 5 pisos de pases de desnivel. And hills and valleys, in some ways, train tracks. Tiene, mire, ahí líneas de trenes, valles, de todo tiene. And that's just like life. Y así es la vida. And in life, we have experiences. Y en la vida tenemos experiencias The business might be failing. donde quizás el negocio esté fallando, esté fracasando. The wife might be mad because you're working too much on the Donde business. quizás la esposa está molesta con usted porque usted está trabajando muchísimo en el negocio. Your kids wonder where you are, mom or dad. Donde los hijos se preguntan, mamá, papá, ¿dónde está? And we're all going to handle things Y differently. todos vamos a lidiar con estos temas de una forma diferente. Why? ¿Por qué? Because the keys on the map that tell us how to navigate. ¿Por qué? Porque la clave está en el mapa que nos dice cómo navegar, cómo llegar.
Sometimes the blue line means the fast highway, right? Algunas veces, ¿verdad? Ahora con esto, el azulito significa que vamos a llegar más rápido porque es la autopista. The little trees mean you're going to go through the forest Y sometimes, los yes? arbolitos nos dicen de que vamos a pasar ahí por el bosque, ¿verdad? And maybe you hit some blue water sometimes and you start feeling like you're Y drowning. de repente llega a unas aguas ahí azules y siente como que se está ahogando. What I've learned in navigating losing children and a wife and businesses Lo que yo he aprendido en esa navegación, pero al haber perdido a mi hijo, a mi esposa y negocios, is to manipulate the keys. es manipular las llaves. So in our personalities, Entonces, en nuestras personalidades, when we're looking to break maybe generational chains of depression, cuando estamos viendo el cambio generacional en la And depresión, stress. en el estrés, rompiéndola, and fear, ese miedo generacional, is to be aware of the emotions es básicamente estar sabido de esas emociones, estar consciente. And so I created some non-negotiables. Entonces yo he creado lo que yo le llamo los no negociables. I created a 5-step of non-negotiables. I don't know. Yo he creado como 5 pasos o 5 aspectos que yo le he titulado no negociables. When I seen that Jesus rescued me from the alcohol and the drugs and the depression, Cuando yo veo que Jesús vino y me rescató del alcohol, de la depresión. I put it at the top of my list. So number Entonces, one, yo puse como mi no negociable Trust número Jesus. 1, confiar en Jesús. number two, Número 2, I had to have a no big deal attitude. no debía de tener una actitud como de la gran cosa. If you ask any one of my teammates or my pastor, Si usted le pregunta a alguno de mis compañeros de equipo o a mi pastor, I'm smiling all the time. mire, yo todo el tiempo estoy con los dientes pelados. You wouldn't know right now. Mire, usted no sabría ahorita, After building a multi-million-dollar business, después de haber creado una compañía multimillonaria, losing it all, perderla por completo, building it again, volverla a construir. just in the last 4 years, Mire, así en estos últimos 4 años, I've had to start over again. yo tuve que volver a comenzar de nuevo. And I used to think, Y yo solía pensar, why me? ¿por qué yo? You ever felt like that? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Yeah. But now I'm thinking, why not? Y ahora yo más bien me pregunto, ¿y Trust por qué Jesus. no? ¿Por qué no? Have a no big Confío en deal Jesús. attitude. Segundo, no tengo una actitud de un gran, ¿cómo qué sería? Como de una gran negativa. No sea negativo, en otras palabras. No es la gran cosa. Number 3, Número 3, keep a mentor or a coach in my life. tener a un mentor o a un coach en su vida. But why would we do that? ¿Y por qué vamos a hacer eso? Because you can't see the label on the outside of your own jar. Mire, porque usted no puede ver la etiqueta que está en la parte de afuera del vaso que acaba de comprar. And sometimes Y algunas veces you need a drop kick from the coach once in a while. necesita acá, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad? Que esté a la par suya para decírselo. Or maybe when your pastor gets on to you and you don't like it, O cuando de repente viene su pastor y es bien honesto y no just le gusta a remember the usted. non-negotiables. Recuerde, eso está en los no negociables. It's okay to have a mentor or a pastor Está telling you bien. to stop doing Mire, that. está bien tener a un pastor, a un mentor que le diga, hey, deja de hacer eso, no lo estés haciendo. Remember, I'm always smiling. Mire, yo siempre estoy sonriente, ¿verdad? He gets on me quite a bit. Y él viene y muchas veces así, And me you dice las have to cosas. give him permission Y though tiene que first. darle usted permiso. And then lastly, Y my lo- non-negotiables. Y otro no negociable, Know your numbers. conozca sus números. In business, we call that tracking your KPIs. En negocio, nosotros le llamamos Your key performance indicators. es como conocer sus indicadores de su métrica, básicamente, conocer sus indicadores de logro. So what does that look like?
Entonces, ¿cómo se traduce eso? I didn't just wake up one day and have this strong faith and know that Jesus is going to carry me through. Mire, yo no crea que un día me levanté yo y ya está. Yo ya tenía la fe de que Jesús me iba a poder guiar. It started with maybe 5 to 7 minutes of prayer. Sino que comenzó como con unos 5 a 7 minutos de oración. And then it became 8 to 10 minutes. Y después de 8 a 10 minutos. Just enough to move the needle Solo lo suficiente como para mover esa aguja. where I could create the discipline Donde yo ya podía crear la disciplina. so that it would be a non-negotiable. Para que ahora sea un no negociable en mi vida. Amen. Amén. That's good. Discouragement is part of life. La desmotivación es parte de la vida. John Maxwell is a great coach that I've listened to. John Maxwell, un gran autor, ¿verdad? Quien yo escucho. He asked this question: Él hace esta pregunta. how can you tell if someone needs encouragement? ¿Cómo te das cuenta que alguien necesita motivación? If they're breathing. Si están respirando. We all have good days and bad days. Todos tenemos buenos días y malos días. Sometimes a lot of bad days. Algunas veces muchos malos días. The Bible talks about an evil day. La Biblia le llama a eso los días malos. Some of the days that Bryce mentioned Algunos de los días que Bryce mencionó felt very evil in his life. se sintieron días muy malos. There are days that are so bad that they can haunt you. Mire, hay días tan malos que están como cazándolo. They can follow you through your life. Le pueden seguir su vida. And just with a thought, Y con un pensamiento, you can relive them all over again. usted puede volver a revivirlos. And so we have to learn how to program our minds. Entonces tenemos que aprender a cómo programar nuestras mentes. We all as church people know who King David was. Miren, todos nosotros sabemos quién era el rey David. But before he was King David, Pero antes que él fuera el rey David, he had a whole lot of bad days. él tuvo muchísimos días malos. He was despised by his own father, Mire, fue rechazado por su propio padre, rejected by his brothers. rechazado por sus hermanos. He finally found favor with the king, Finalmente encuentra favor con el rey. had his big chance for a breakthrough. Mire, tuvo una gran oportunidad para un irrumpimiento. He killed a giant, Mata a un gigante. and the whole nation celebrated him. Toda la nación ahora lo celebra. But all of a sudden, the king Pero de repente ahora el rey decided to try to kill him. decide querer matarlo. So he goes from a very high Entonces él viene de to a su very low. pico más alto a lo más bajo. He ends up having to run for his life Y ahora tiene que salir corriendo por su vida. and live with his Y enemies. vivir entre sus enemigos. And one day specifically, Y un día en particular, he has a horrible day. él tiene un día terrible. He's with his warriors out at battle, Él está acá con sus guerreros, viene de una batalla. and he comes home to find his whole village burned. Y cuando llega a casa se percata que toda su aldea está All of their quemada. wives and all of their children are Todas gone. las esposas, todos los hijos, todos All of no- their possessions and all of no their wealth are están, gone. todas sus posesiones, todo lo ha perdido. And now his own men want to kill him. Y ahora sus propios hombres quieren matarlo. And that's the day Y ese es el día that David did something very que specific. David hizo algo muy específico. The scriptures say that he encouraged himself La in the Lord. Biblia dice que él se animaba a sí mismo. He reminded himself who he was Él in se God. recordó a sí mismo quién era él ante Dios. He reminded himself of the prophecies that God had Él se spoken. recordó a sí mismo de las profecías que Dios le había dado. He reminded himself of the anointing that the prophet had put on Él him. se recordó a sí mismo de la unción que el profeta le había derramado. And he asked God what to do. Y él le pregunta a Dios, ¿qué hago? And God gave him specific Y instructions. Dios le da instrucciones específicas. God said, pursue your enemy and you will overtake Y le them. dice, persigue a tus enemigos y les vencerás. And you will recover all. Y vas a recuperarlo todo. So many times we look at our situations. Entonces muchas veces nosotros miramos nuestras situaciones We feel overwhelmed. y nos sentimos sobreabrumados. You can look at the situation you're Y dealing with usted right now. puede estar viendo la situación que está enfrentando en este momento. My wife and I have had seasons in our marriage Mi esposa y yo tenemos esos momentos en nuestro matrimonio that seemed impossible. donde pareciera que es imposible.
Neither of us could figure out how to make it through. donde ninguno de nosotros podemos llegar a la salida de esto. We had to remember what God said about Y us, tenemos que recordarnos lo que Dios ha dicho de nosotros, what God said about our marriage, lo que Dios ha hablado sobre nuestro what God said about matrimonio, our future. lo que Dios ha hablado sobre nuestro futuro. You can find yourself in a business Quizá situation. usted se encuentra en una situación de negocio You can't see your way out of it. donde no encuentra la salida, Don't know how we're going to make it. donde no sabe cómo lo va a lograr hacer, Don't have enough money for payroll. donde no tiene el dinero para pagar. Need more clients but don't have money for Tiene- advertising. necesita clientes pero no tiene dinero para los anuncios. And if we focus on what we don't Y have, si nos enfocamos en lo que no tenemos, we'll feel all of that lack. entonces vamos a sentir todo eso que nos hace falta. But if we learn how to encourage ourselves in the Lord, Pero si aprendemos a motivarnos a nosotros mismos en el it changes Señor, our faith. va a cambiar nuestra fe. And when our faith is Y changed, cuando nuestra our fe es outcome is cambiada, changed. nuestro resultado When we cambia. can see the invisible, Cuando podemos ver lo invisible, we can do the impossible. podemos hacer lo imposible. There's more with us than there are with them. ¿Por qué? Porque hay más los que están con nosotros que los que están con ellos. It is true that there are angels and demons. Es verdad, hay ángeles y hay demonios. It's true that there is evil in the world. Es verdad que hay maldad en el mundo. 1/3 of the angels fell from heaven with De hecho, Satan. 1/3 de los ángeles cayeron del cielo. And that leaves 2/3 of the angels on our side. Pero eso deja 2/3 de los ángeles a nuestro favor. No matter how much evil is out No there, importa cuánta maldad hay afuera. we have evil outnumbered. Nosotros le estamos ganando al maligno. If God is for us, Porque si Dios está con Who can be nosotros, against us? ¿quién contra nosotros? greater is he that's in me. Mayor es el que Than está he en that's in mí the world. que el que está en el mundo. What is it that overcomes this world? Entonces, ¿qué es aquello que no podemos Even our vencer? faith. Aún nuestra fe. We are more than conquerors. Somos más que vencedores. Above and not below. Mire, estamos arriba y no The head estamos and not the abajo. tail. Somos la cabeza y no somos The la winner and cola. not the loser. Somos ganadores y no God perdedores. is for you. Porque Dios está It doesn't por matter who's usted. against No you. importa quién se le ponga It enfrente. doesn't matter about the No economy of this importa si world. la economía de este mundo. You have access to the economy of the Usted tiene kingdom of heaven. acceso a la economía del reino de los cielos. Everything you need, Cada cosa que usted necesita, you have access to usted tiene acceso a through ella. faith in Jesus Por medio Christ. de la fe en He's Jesucristo. given you everything you need. Él le ha dado todo lo que usted For this necesita life para and for the esta next vida life. y para la venidera. Your faith in Jesus Christ Su fe en Jesucristo gives you victory. le da victoria. Jesus never loses. Jesucristo nunca pierde. And he's given you his nature. Y Él le ha dado su It's naturaleza. the nature of a winner. Es la naturaleza de It's un the nature ganador. of a champion. Es la naturaleza de un It's the campeón. nature of a fighter. Es la naturaleza de un peleador. Jesus' first assignment Jesucristo, la primera tarea when he received the infilling of the cuando Holy Él Spirit recibió al Espíritu was to go out Santo into the wilderness and fue defeat the ir devil. allá al desierto y enfrentar al diablo. His first work Su primera tarea was to defeat the devil. era ir a vencer al diablo He defeated him for you. y lo venció para usted. You already have the victory. Así que usted ya tiene la victoria. So encourage yourself in the Lord. Entonces, motívese en el Señor. What does the Bible say about you? ¿Qué dice la Escritura acerca de usted? What are God's promises for you? ¿Cuáles son las promesas de Dios What para are his usted? promises for your family? ¿Cuáles son las promesas de Dios What are para his su promises familia? for your business? ¿Cuáles son las promesas de Dios para su Every time you're negocio? discouraged, Cada vez que usted esté every desmotivado, time you look at the cada vez problems, que usted vea el problema, you've got to remember the promise. usted tiene que acordarse de las promesas. And it's not enough just to think about Y it. mire, y no es solamente pensarlo. You have to declare the promise Usted out of tiene your que mouth. declarar esas promesas con su Because boca. faith comes by Porque hearing. la fe viene por el And hearing oír by the word of y el God. oír la palabra de Dios. The sword of the Spirit La palabra del Espíritu. is the spoken word of La God. espada del Espíritu es la palabra de Dios. It's not the word of God sitting on a No es la table. palabra de Dios aquí en una mesa. It's not the word of God just thinking in No your es la mind. palabra de Dios acá solo pensada en su It's the mente. rhema declared word of Es el God rema, la palabra declarada de Dios. that you declare out of your mouth. Entonces cuando usted la declara con su God boca, is with me. Dios está Who conmigo. can be against me? ¿Quién contra mí? I am victorious. Soy victorioso. You got to talk like a champion. Mire, así
que comience a hablar como un You got to campeón. declare your future. Comience a declarar su futuro. No more negative talk. No ande hablando de forma more talking negativa. like a loser. No más hablar como un God perdedor. made you to win. Porque Dios le ha hecho para He ganar. put a dream inside of your Él heart. puso un sueño en su corazón. And it doesn't matter what happens in No your nation. importa lo que ocurra en su Doesn't nación. matter what happens out No there. importa lo que ocurra allá afuera. It's about God's word in your Se heart. trata acerca de la palabra de Dios en Coming su out of your vida. mouth. Que salga de su boca. And then you walk it out in your Y life. después usted camina matter en la what you palabra. see. No importa lo que No usted matter vea. what happens. No importa lo que You ocurra. do the right thing. Usted tiene que hacer lo correcto. You add virtue to your Usted faith tiene virtud añadida a su fe. because you were made to win. Porque usted fue hecho para ganar. Amen. Amén. Amén. We want to pray for you. Queremos orar por ustedes. We want to pray for your families. Queremos orar por sus We want to familias. pray for your relationships. Queremos orar por sus relaciones. Pray for your educations. Queremos orar por su your educación, businesses. por sus negocios, For your finances. por sus finanzas. Can I tell you one of the greatest secrets Les puedo contar uno de los mayores secretos that I've ever learned for business success? que yo he aprendido para el éxito de los negocios. And that's to walk in confidence Eso es caminar en confianza with my finances. con mis finanzas. And that only comes Y eso solamente se when Jesus produce Christ cuando Jesucristo is the Lord of your es el finances. Señor de sus finanzas. One of the most important decisions you Una de can las make decisiones más importantes que usted puede hacer is to be a tither in God's es ser house, un diezmador en la casa de to be a Dios. giver in God's Es church, ser un dador en la to iglesia de make Dios. Jesus Christ the Lord of your money. Es hacer Jesucristo el Señor de su dinero. That it's about His kingdom. Porque al final se trata de su reino. You're winning for Him. Usted está ganando para Él He's going to reward you, y Él le va a recompensar. but you win for Him. Pero usted gane para You Él. compete for Him. Compita para Él. He's the Lord of your Él es business. el Señor de sus He's the negocios. Lord of your marriage. Él es el Señor de su He's the Lord of your matrimonio. money. Es el Señor de su dinero. He's the Lord of every part of your Es el life. Señor de cada parte de su You don't vida. hold anything back from Usted Him. no le retenga nada a You give it Él. all to Him. Déselo todo a Él. All I have is yours. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Would you lift your hands? Levante sus manos. Would you stand with us today? Póngase de pie con nosotros. Father, I thank you for these beautiful people. Padre, te agradezco por esta gente preciosa. You made every single one of them to be champions. Señor, les has hecho a todos ellos a ser campeones, campeonas. You put your winning spirit in them. Señor, tú has puesto tu espíritu ganador en ellos. Jesus, you don't know how to lose. Jesucristo, tú no sabes perder. Even when it looked like the devil won. Aun cuando pareció que You el diablo came había back from the perdido, grave. que el diablo había ganado, tú You defeated regresaste death and hell. y venciste a la muerte, Señor. You are victorious. Tú eres victorioso And you've given us your victorious y nos nature. has dado tu naturaleza victoriosa. Father, I release your blessing upon your Padre, people. yo desato tu bendición sobre tu pueblo. Every household, Cada familia, every marriage, cada matrimonio, every relationship, cada relación, every business, cada negocio, every dream, cada sueño, every aspiration, cada aspiración, all of their imaginations, toda su all imaginación, of their creativity. toda su creatividad. Release your blessing upon Señor, them. desata tu bendición Give them sobre your ellos. victorious nature. Denles la naturaleza Fill them with victoriosa. your faith. Llénalos con tu fe, Give them Señor. courage and Denles boldness motivación, to valentía encourage themselves para in the Lord. motivarse a sí mismo To en el declare your Señor, word over their para lives. declarar tu palabra sobre sus vidas. I want you to say this with me right Señor, now. quiero que digan esto conmigo. I am more than a conqueror. Soy más que vencedor. Greater is he that's in me Mayor es el que está en mí than he that's in the world. que el que está en el mundo. I am above. Estoy por encima Not beneath. y no por debajo. I am a winner, Soy un ganador, not a loser. no un perdedor. I am victorious. Soy victorioso. I'm more than a conqueror. Soy más que vencedor. God made me to win. El Señor me hizo para ganar. God purifies me. El Señor me purifica. God makes me El righteous. Señor me hace justo. Only through Jesus Solamente por medio de do Jesús I have the victory. es que tengo la victoria. And I have Y Jesus. tengo a Jesús. So I have victory. Así que tengo la victoria. Satan, I'm serving you notice right now. Satanás, te estoy dejando sabido I'm not afraid of failure que no tengo miedo de fracasar. because I will never quit.
Porque no me rendiré. I'm more than a conqueror. Soy más que vencedor. I'm not a quitter. No soy alguien que se rinde. I will arise. Yo me levantaré And I will continue the fight. y continuaré peleando. And I will walk out my victory. Y saldré victorioso. That Jesus purchased for me. Esa victoria que Jesús consiguió para Fear mí. has no place in El me. miedo no tiene lugar en mí. I am full of faith. Estoy lleno de fe And I am made to win. y he sido hecho para ganar. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Y amén.